Dios bendiga, paz y gozo en Cristo Jesús, que Dios los guarde y los sostenga en la verdad. Por amor y bendición de Dios, estamos hoy nuevamente acá para poder transmitir la palabra del Señor en el último tema del día domingo. El tema es: los siervos de Dios son recursos para nuestro aprendizaje. Esto es porque hemos estado hablando acerca de los recursos para poder aprender de la doctrina. Y entre ellos, obviamente, están los siervos de Dios. O sea, hemos hablado de eso en su momento, tal vez de forma resumida, pero es es importante entender que Dios ha preparado estos recursos llamados siervos de Dios para poder ser edificados nosotros o poder aprender. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Ciertamente ya mencionamos que ellos también tienen que usar la palabra y también deben ser dirigidos por el Espíritu Santo, y que por eso es indispensable la palabra y el Espíritu Santo. Ellos, o los siervos de Dios, que son recursos, deben moverse conforme a la palabra y conforme al Espíritu. Por eso que hablamos primeramente de la palabra y del Espíritu, y que nosotros debemos guiarnos por ello. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dirija en su verdad. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque eres un Dios fiel, eres un Dios verdadero, eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios que se ha manifestado y que eres nuestro amigo y nuestro socorro. Gracias, amado nuestro, pastor de Israel y potencia de Jacob. Gracias por tu gran amor y fidelidad, gracias por tu gran paz y misericordia. Ayúdanos hoy a poder transmitir la palabra como tú lo necesitas y también a poder recibir la palabra como tú lo necesitas. Ayúdanos a poder ser instruidos en la verdad y poder caminar en tu verdad. Gracias te damos porque eres fiel, gracias te damos porque eres verdadero, gracias te damos porque estás con nosotros y nos acompañas y nos ministras con tu verdad y con tu fidelidad. Gracias por darnos la oportunidad de ser llamados hijos. Gracias por darnos este nombre tan bello y hermoso en Cristo Jesús. Declarando, Señor Jesús, que no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a dar inicio aquí con esto. Tenemos lo siguiente, vamos a ver, entonces, tenemos lo siguiente aquí, que ya mencionamos: los siervos de Dios son recursos para nuestro aprendizaje. Todo esto es por el hecho de que hemos venido hablando acerca de prepararnos para aprender. Ciertamente hemos estado tocando detalle por detalle porque es importante relacionarlo, y hemos hablado de ciertas cosas, ¿verdad? Como prepararnos espiritualmente, preparar nuestra alma, prepararnos para persistir, preparar nuestro cuerpo, y hemos estado enfocándonos en preparación de los recursos, porque obviamente también tenemos que tener recursos para una edificación. Si tomamos el caso de que nosotros fuéramos como una casa, como un edificio, tenemos que edificar, y obviamente no vamos a edificar con el dedo o con o de la nada, ¿verdad? Sino que ahí necesitamos recursos o inclusive también apoyos. En este caso, si alguien quisiera hacer un palacio, obviamente no, si lo hiciera él solito puede tardar años de años, pero si va acompañado de otras personas pueden ayudarlos a edificar juntamente. Y es el caso prácticamente que menciona Nehemías en su, tanto, bueno, también Esdras como Nehemías, que ambos entran a la labor y se construyamos juntamente. Entonces, tanto Nehemías con las otras personas tratan de restaurar lo que son las murallas y las puertas. Entonces, vemos de que las labores que son grandes, pues también requieren recursos, tanto, por decirlo, naturales como humanos, ¿verdad? En el caso de Nehemías, Nehemías, cuando ora a Dios y le pide que le ayude para poder restaurar lo que correspondería a Jerusalén, y el rey se dio cuenta de que su rostro estaba entristecido, claramente lo que hace Nehemías es pedir recursos. Le dice: mira, yo primero quiero que me des permiso para poder ir. Segundo, de que si creo que él pide madera, también piden personas que le franqueen, es decir, personas que lo cuiden en el camino para que él pueda llegar. Y ya cuando está ahí, pues también él le pide ayuda a otras personas para que se levanten a construir. Entonces vienen tantos recursos como madera, y otras características como personas que también van a ayudar a la construcción. Y hay una serie de cosas que se manifiestan en el libro de Nehemías con relación a eso. Por eso hablamos de los recursos, recursos en todo aspecto, ¿verdad? Tanto humanos como recursos naturales, o también en este caso que hemos hablado de recursos espirituales. Entonces, en este caso, pues recordemos que tenemos unas bases que hemos estado tocando, como el oír y hacer, que Jesús dijo, de que para poder colocar o edificar sobre la roca hay que oír y hacer la palabra, no solo es con oír y hacer. Dos, que debemos también conocer bien. Obviamente también esto, aunque puede sonar obvio, pero a veces no lo estamos haciendo. Es decir, no conocemos bien y por no conocer no estamos haciendo bien.
¿sí? Entre mejor conozcamos algo, mejor lo vamos a hacer. Entre defectuoso o no conozcamos bien algo, no lo vamos a poder hacer de una buena manera. Entonces, siempre cuando son ciertas características más dedicadas, hay una mejor forma de hacerlas. Por ejemplo, si yo acostumbro a jugar fútbol o a hacer algo, pues me enseñan a hacerlo, pero ya cuando alguien está en una competición más abierta, inclusive cuando se trabaja con el atletismo, ya le pueden enseñar a la persona cómo respirar, de qué manera correr, cuántas zancadas, etcétera, ¿verdad? Para hacerlo con una forma más precisa, ¿verdad? A diferencia que tal vez uno cuando juega en la calle o hace algo, pues no necesariamente se anda enfocando si respira o no bien o si está dando zancadas, etcétera. Entonces, por eso lo dice Lucas. Lucas habla de que ya se nos ha enseñado algo, pero no necesariamente lo estamos conociendo bien. Por lo tanto, debemos entrar en un punto de diligencia para el aprendizaje de la doctrina, para conocer bien las cosas desde su origen, con diligencia, y así pues no solo nosotros conocerlo bien, sino que poder dar ese conocimiento a otras personas, como en el caso de Lucas y Teófilo. 3, que también hay que prepararnos, como prepararnos para entrar en la labor del aprendizaje, como lo dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Entonces Esdras habla primero de preparar. Obviamente aquí está mencionando preparar el corazón. ¿Para qué va a preparar? Para poder inquirir, es decir, para poder aprender. Porque cuando se habla de inquirir, en este caso en particular, el inquirir hace referencia a estudiar o investigar a través de preguntas. Entonces, lo que va a hacer Esdras es aprender la ley de Jehová. Recordemos de que él era un sacerdote y como sacerdote era su obligación llevar a cabo el mandamiento de Dios, y por esa razón, creo que es en el capítulo 10, dice, levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. ¿Por qué? Porque había un mandamiento que iban a cumplir. Es decir, esa frase o esa oración que ellos dicen, levántate porque es tu obligación, es porque le había sido encomendado a él cumplir la ley. Y entre la ley tenían que cumplir un mandamiento que era, creo que era rechazar a aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Entonces dice, levántate porque es tu obligación para cumplir esta palabra y nosotros estaremos contigo. Porque era el sacerdote, él tenía que estar a cargo, ¿verdad? Entonces Dios nos hace un llamado a nosotros como sacerdotes, porque la Biblia dice que somos real sacerdocio. ¿Para qué? Para que nos levantemos a cumplir la palabra del Señor. Y obviamente también para eso necesitamos preparar nuestro corazón. Es decir, a veces no sabemos ciertas cosas y a veces no sabemos que hay recursos de parte de Dios para nuestro aprendizaje, porque realmente lo que hemos estado hablando acerca de los recursos es para poder después ahondar realmente en lo que es el aprendizaje de la doctrina de Dios. Es decir, Dios nos ha dado el recurso de su palabra, nos ha dado el recurso de su Espíritu Santo, nos ha dado el recurso, ahorita que vamos a hablar acerca de los siervos de Dios, nos ha dado innumerables recursos, por así decirlo, para que nosotros podamos aprender. En su momento lo hablamos, que dimos un resumen prácticamente de todo, más o menos, de lo que tenemos. Pero lo que quiero resaltar en este caso es de que Dios quiere que aprendamos la palabra. Ese es su enfoque, que aprendamos la palabra para que podamos cumplir su palabra, porque la palabra dice claramente de que el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces, si nosotros le amamos, una de las maneras de mostrarle a Dios que le amamos es que caminemos según el mandamiento. Y obviamente el mandamiento se tiene que aprender. Por eso la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. En otro versículo dice, con todo tu entendimiento. Cuando se habla de mente, habla de dianoia, que también es entendimiento, pero hace referencia de que lo que voy a hacer lo tengo que entender. No solo voy a hacer porque lo voy a hacer porque entiendo. Y ese entendimiento va a ser agradable a Dios. Por eso la palabra dice cantarle con entendimiento, cantarle con inteligencia. Entonces, en este caso en particular, por esa razón nos hemos estado enfocando en esta parte, prepararnos, pero obviamente también hay recursos que podemos preparar, ¿verdad? Algo así, como mencionaba, levantar una casa. No voy a comenzar a levantar una casa con el aire, ¿verdad? Sino que voy a comenzar comprando los recursos, preparándolo todo. Por eso cuando alguien construye algo le piden la lista de cosas. Inclusive cuando ahorita que estamos en temporada de entrada a clases en los colegios o escuelas, antes de que los alumnos entren a estudiar, les piden libros, cuadernos o la mochila o algunas otras características conforme a las clases para que cuando les toquen inclusive los talleres, ¿verdad? Ellos puedan realizar lo que tengan que hacer. Entonces son cosas que se necesitan previo a aprender.
Entonces, más que todo en este aspecto, obviamente sabemos de que Dios está continuamente enseñándonos y mostrándonos, pero conforme vamos caminando y avanzando en el Evangelio, nos podemos dar cuenta que tenemos recursos a disposición. Algunos otros nos pueden haber bloqueado ciertos recursos y por eso hay que, por así decirlo, desbloquear lo que el enemigo ha bloqueado. En este caso en particular, pues una de las cosas que Dios ha estipulado son sus siervos, ¿verdad? Es decir, que Dios ha puesto siervos, por eso se llama siervos, de que dan un servicio. En la Biblia a veces vamos a ver la palabra ministros, pero realmente el original es siervos. O sea, no, a veces el ministro se ha utilizado como una posición tal vez un poquito, como que fuera un poquito más privilegiada por ciertas cuestiones históricas que se dieron en la traducción de la Biblia, pero realmente la palabra es siervos. O sea, la palabra que alguien puede decir es que hermano, él es ministro. Sí, él es siervo de Dios. Ministro, siervo, son conforme a eso. O en otros contextos más originales es esclavo de Dios. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque ciertamente Dios ha dispuesto a las personas, a estos siervos, para que nos enseñen a nosotros. Y Dios lo puede haber puesto a nuestra disposición para que nosotros podamos aprender de las personas. Pero obviamente en este hecho de que Dios ha puesto, se han interpuesto también lo que son los enemigos de Dios o falsos siervos de Dios. Y también se han interpuesto el hecho de que nos pueden confundir y nosotros por no querer, por habernos topado con ciertas personas que también no han sido de mucho agrado, podemos haber descartado completamente no aprender de nadie. Y eso también estamos en un error, ¿verdad? O sea, estamos en el error de solo querer aprender de las personas, o sea, con buscar una dependencia total de la persona, como no querer escuchar nada de nadie. Entonces debemos entender que Dios es el que lo va a usar, no es necesariamente que nos va a preguntar si queremos o no, es que Dios ya lo dispuso porque ya aprendieron de Él y nos dan a conocer a nosotros las cosas. Es el mismo Jesús hizo lo mismo, Jesús aprendió, Él también fue un siervo de Dios, por eso es la palabra dice que Él fue ministro competente del antiguo pacto. ¿Para qué? Para establecer las cosas. Y que Dios también constituyó a Pablo, a Apolos y a Pablo como ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, que Dios ya mismo otorgó, Dios ya dio el recurso para que se realice. Si nosotros no aprovechamos adecuadamente el recurso de los ministros, obviamente puede ser que vayamos más lento en el aprendizaje o simplemente no podamos avanzar tal vez como deberíamos. Y vuelvo a repetir, Dios mismo a veces nos está enviando los ministros. Y vamos a ver aquí esta parte en el caso de Colosenses del capítulo 1 del 3 al 8, dice de la siguiente manera. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. 8. Quien también nos ha declarado de vuestro amor en el Espíritu. Ok, entonces vemos aquí en este caso que es la iglesia de Colosenses. Recordemos de que estas iglesias pues estaban a veces en la provincia de Asia, que no era la Asia continental que nosotros conocemos hoy, sino que la era la provincia de Asia, donde había varias iglesias. Y el apóstol Pablo está enviando una carta a ellos diciéndoles de que ellos prácticamente han aprendido el Evangelio, como aquí dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Es decir, que ellos habían escuchado la palabra del Evangelio, estaban caminando conforme a la palabra del Evangelio. Dice, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, es decir, que no lo aprendieron solo. Es decir, que no necesariamente lo pudieron haber aprendido totalmente de Pablo, sino que se menciona a este ministro o este siervo de Dios que se llama Epafras, lo cual les habló de la palabra del Evangelio, les dio la instrucción de la palabra de Dios para que ellos pudieran crecer y conocer y poder llevar fruto. Y por eso aquí dice nuestro consiervo amado. ¿Qué significa consiervo? Que ambos están colaborando en el servicio de la obra del Evangelio. Y no solo eso, sino que también él era un fiel siervo o un fiel ministro de Cristo Jesús. Y él se encargó de transmitir la palabra y la enseñanza a la iglesia de Colosa.
Es decir, que no solo Pablo estuvo a cargo de las iglesias, es decir, que hubieron diferentes ministros a lo largo de cada iglesia, ya sea en la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipenses, la iglesia de Roma. Habían diferentes ministros trabajando. Obviamente Pablo pudo haber sido en ciertos casos fundador de ellas, como la iglesia de Gálatas, ¿verdad? O la iglesia de Antioquía, donde él pudo haber fundado y pues haber delegado a alguien, porque él necesitaba también predicar el evangelio en otros lugares, pero dejó delegados. Inclusive cuando vemos la iglesia, por ejemplo, la carta de Timoteo, dice que él envía a Timoteo para que se esté a cargo de la situación que está en la iglesia de Éfeso, o en el caso de la iglesia de Corintio, creo que es 2 Corintios, hace referencia de que también él pidió la ayuda de Tito para que Tito llevara la palabra y la dirección y el encargo a la iglesia que estaba en Corinto. Entonces vemos de que hay diferentes siervos que estaban a cargo de transmitir la palabra del Señor, por ejemplo, también con lo que se menciona en la carta de los Hebreos, para transmitir la palabra y dar una enseñanza para que ellos fueran formados en las verdades de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nosotros desconocemos muchas cosas que ellos en su comunión, en su entrega al Señor, le ha sido dado para que nosotros podamos ser ministrados y guiados conforme a esa palabra. Hay varios ejemplos de eso, ¿verdad? Entre uno de ellos es claramente como en 1 Corintios 12:1 el apóstol Pablo dice: y ahora les escribo para que no ignoren los asuntos del Espíritu. Entonces él está mencionando que esta iglesia desconoce ciertas cosas y ese desconocimiento los ha llevado a tener problemas de culto que se reflejan en 1 Corintios 14. Por lo tanto, le dice: miren, esto es necesario que lo conozcan, no lo conoce, eso ha traído problemas. Por lo tanto, él expone el conocimiento de la verdad del Señor, que él ya ha caminado en el Evangelio y que ya ha sido recibida palabra de Dios, que Dios le ha instruido para que pueda edificar y corregir y guiar al pueblo que se estaba presentando. Y por lo tanto, él comienza a explicar lo que son los ministerios, las operaciones y los dones. Entonces, por lo cual es necesario, y inclusive Dios por esto mismo los constituyó. No fue que el hombre se haya constituido a sí mismo como siervo, sino que también Dios ha constituido a ellos, ¿verdad? Bajo una postura. Por eso aquí dice 1 Timoteo 2:4-7, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 7, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Es decir, en pocas palabras, en este versículo 7, es de que él no se constituyó a sí mismo como un siervo de Dios, sino que Dios lo escogió a él como un siervo de Dios, que se da testimonio de ello en el libro de Hechos. En este caso en particular, inclusive cuando uno ve las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, el caso de Efesios capítulo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Y en el caso también en Iglesia de Colosas, que hay una saludo similar, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a los santos y fieles que están en la iglesia de Colosas. Entonces vemos de que en ambos casos él habla de que es siervo de Dios, es sido un apóstol de Dios, ha sido puesto por Dios, Dios lo delegó, porque el apostolado es eso, es que Dios delega o envía a una persona, en este caso Pablo, para que haga una obra en particular. En este caso, Dios envía específicamente a Pablo para que ayude a los gentiles para que alcancen el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Es decir, que él fue específicamente enviado a los gentiles. En este caso en particular vemos en la carta de Gálatas, dice: así como aquel operó en Pedro para la circuncisión, conmigo ha operado para los de la incircuncisión, haciendo referencia a algo similar, de que Dios envió a Pedro para que enseñara y capacitara a aquellos que son judíos, y a mí me ha enviado para capacitar y enseñar a aquellas personas que no son judías. Entonces, ¿quién fue el que lo delegó? ¿Quién dio este recurso llamado Pablo? El mismo Dios. ¿Para quiénes? Para la iglesia de los gentiles. ¿Para quién? Para que esta iglesia gentil o esta iglesia que no era judía aprendiera las verdades y las enseñanzas de Cristo Jesús. Por eso el contexto del versículo 4 dice: el cual quiere, ¿quién? Jesucristo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y aquí entra el punto donde le habla. Para esto, ¿para qué esto? Para que las personas tengan el conocimiento de Dios para salvación. Fue constituido predicador y apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Es decir, que Dios se va a encargar de ver dónde está la necesidad de alguien para enviarle el siervo de Dios o los siervos de Dios conforme a la necesidad del pueblo o conforme a la necesidad de las personas, ¿verdad? Hay casos que hemos visto, como ya lo vimos en el caso de Hechos capítulo 8, donde Dios envía, el Espíritu Santo envía a Felipe para que le hable a un etíope. Pero también vemos claramente en Hechos capítulo 13 como el Espíritu Santo dice, apartadme a Pablo y a Bernabé para la hora a la cual yo los enviaré. Y luego se ve como claramente el Espíritu Santo los envía a la iglesia, a las personas que están en Macedonia, para que conozcan del Evangelio. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo está operando para saber dónde está la necesidad y así mismo enviar a los ministros. Por eso dice la palabra, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Orar al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Entonces hay una gran necesidad y Dios lo conoce. Por eso que Dios también forma y capacita a las personas. Y aquí es donde entra Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Vamos a leer. Dice de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ok, entonces en este caso en particular, en el versículo 11, vemos de Efesios capítulo 4, vemos de que habla de que el mismo Jesucristo constituyó a personas con funciones específicas para tratar a la persona, ¿verdad? Pongámoslo de esta manera, si nosotros vamos tal vez a un lugar, o a veces, por ejemplo, necesitamos que nos coloquen el teléfono en nuestra casa, uno llama a una persona, esa persona nos atiende y nos manda un técnico. Entonces ese técnico viene a hacer ciertas características en la casa. Entonces vemos de que hay dos personas involucradas, el que recibe la llamada y el técnico que va a realizar las cosas en el trabajo. Son dos tipos de personas diferentes, trabajando mutuamente. ¿Para qué? Para que se me instale la comunicación telefónica en mi casa. Entonces, en este caso, trayendo esto un poquito acá al ejemplo de Cristo, Dios ha constituido personas o siervos de Él en especificación, es decir, siervos apóstoles, siervos profetas, siervos evangelistas, siervos maestros, siervos pastores, para que cumplan una labor específica para el crecimiento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí dice claramente, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, si yo creí en Cristo Jesús, Dios me ha constituido a mí como un santo. ¿Por qué? Porque por su sangre, por el derramamiento de la sangre en la cruz, limpió mis pecados y por lo tanto me justificó y me santificó en Dios Padre. Entonces, por lo tanto, yo he sido nombrado por Él como santo y como hijo de Él. Entonces, yo necesito ser perfeccionado, porque la palabra misma dice, como le dijeron a Abraham, el padre de la fe, ve delante de mí y sé perfecto. Si el Padre de la fe tiene esa palabra, a mí también me ha sido aplicada esa palabra. Por eso también dice la Escritura, sed santos porque yo soy santo. Y la santidad involucra también una perfección. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para que nosotros seamos edificados. Es decir, para que aprendamos acerca de las enseñanzas de la palabra de Dios. Y aquí es el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 14. Para que ya no seamos niños. Entonces, cuando uno comienza en el Evangelio, comienza como un niño, obviamente. ¿Por qué? Porque tiene que aprender las enseñanzas y la postura de un padre. Es decir, si nosotros lo vemos en términos naturales, mi padre y mi madre tuvieron una relación, se conocieron y dieron a luz a mi persona. Yo nací como un bebé, entonces tuvieron que estar a mi cuidado. Me tuvieron que enseñar de que, por ejemplo, la tierra no se come,
de que me amarrarme los zapatos, enseñarme cómo comer, cómo saludar, porque yo iba creciendo hasta llegar al punto donde estoy ahora. Entonces, necesito de una enseñanza, necesito una capacitación, necesito una formación, y Dios va a utilizar a sus siervos para que esto se dé, obviamente. Y por eso ha constituido estos 5, para que estos 5 obren de una manera primordial o primaria, es decir, en el sentido que son por eso se llaman ministerios primarios, porque están en el primer lugar del cuerpo de Cristo. Esto no lo digo yo, esto lo dice 1 Corintios capítulo 12, cuando dice que Él constituyó primeramente a apóstoles, profetas, maestros, los que administran, los que sirven, los que hacen milagros, los que ayudan, los que profetizan y los que hablan en lenguas. Eso 1 Corintios capítulo 12 lo menciona, es decir, pone como prioridad a estos ministerios. Pero no por eso significa que se desechen otras cosas, significa que se ponen porque hay una mayor prioridad en realización. Entonces, bajo esta perspectiva, vemos acá que dice en ese punto, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vemos aquí claramente que Dios nos habla de que ciertamente Él quiere llevarnos a capacitarnos y a formarnos en la verdad, pero que ciertamente también hay unos enemigos que se están enfocando en que nosotros no alcancemos la manifestación del Hijo de Dios, no alcancemos a mostrar a Jesucristo en nosotros. Y ellos van a utilizar lo contrario en el aprendizaje, es decir, que los ministerios nos van a enseñar a nosotros la palabra de Dios, pero que estos contrarios nos van a dar doctrinas contrarias a la palabra de Dios, para llevarnos cautivos y que nosotros sirvámosles, por así decirlo, a ellos para sus propios propósitos. Entonces debemos tener mucho cuidado y por esa razón Dios ha enviado ministros. Obviamente también voy a especificar ciertas cosas porque tampoco es solo de decirle todo sí, amén, porque al único que se le dice sí, amén es a Jesús, ¿verdad? Entonces, pero también por eso nos ha dado la palabra de cual Dios también va a confirmar quiénes son sus ministros de parte de Él, para que uno pueda aprender de lo que Dios ha estipulado, ¿verdad? ¿Y por qué? Para librarnos de vientos de doctrina. Un ejemplo que podemos colocar en este caso es lo que ha sucedido en la iglesia de Éfeso en 1 Timoteo, y donde nos hemos basado para hablar de todo eso también, es donde el apóstol Pablo dice a Timoteo, mira, yo te he pedido que te quedes en Éfeso para que corrija la mala enseñanza que se está dando, es decir, que se involucraron e introducieron falsos maestros para introducir una falsa doctrina dentro de la iglesia de Éfeso, por lo cual, para poder contrarrestar estas falsas doctrinas, el mismo Dios, por medio del apóstol Pablo, envía a Timoteo, un ministro de parte de Dios, para que corrija las falsas enseñanzas que se estaban dando en la iglesia de Éfeso. Y obviamente también por parte de Pablo, que ya es un ministro maduro, un ministro experimentado en quebrantos, él da instrucciones a Timoteo de cómo debería formarse y guiarse. Es decir, un ministro enseñándole y educando a otro ministro para que puedan saber cómo sobrellevar lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso. Y por eso le dice claramente, no tomes las cosas que te estoy diciendo con parcialidad, es decir, con favoritismo, de esta sí me gusta y esta no. No la tomes con parcialidad, acoge todo lo que te estoy diciendo y que Dios te dé entendimiento en todo. Entonces vemos cómo se contrarrestó lo falso con lo verdadero, es decir, falsos ministros de Dios, y Dios contrarresta con verdaderos ministros de parte de Él, ¿verdad? Y esto no solo ahí, también se ve en la iglesia de Corinto, en el capítulo 4, donde el apóstol Pablo también envía a Timoteo, le dice que vean a Él, porque verlo a Él, es decir, a Pablo, es ver a Jesucristo. Y que por eso les envía a Timoteo, porque ver a Timoteo también es ver a Pablo. Entonces, al ver a Timoteo y también, no solo por así decirlo, al verlo en su actitud, sino que también en sus palabras, van a recordar todo lo que les había sido enseñado y hablado por parte del apóstol Pablo y para que puedan caminar rectamente en la fe. Entonces hay otros casos, por ejemplo, en la iglesia de Gálatas, cuando el apóstol Pablo fundó junto con Bernabé, si no estoy mal, la iglesia que estaba en Antioquía, que se les conoce como Gálatas, para que creciera en la verdad, pero luego se introdujeron otros falsos maestros dentro de la congregación y llevándolos con hechizos, por decirlo así, para que ellos ya no siguieran creyendo, sino que tomaron, por así decirlo, una fe mosaica, comenzaron a caminar. ¿Qué pasó? Tanto Pablo como Bernabé no lo hicieron solo así, no solo enviaron una carta, sino que ellos también fueron a pedir apoyo a otros ministros de parte de Dios, entre ellos lo que era Pedro,
Juan, Jacobo y los otros ancianos que se encontraban y los otros apóstoles que se encontraban en Jerusalén. Pidieron un apoyo a ellos, ¿para qué? Para que los pudieran ayudar por lo que estaba sucediendo en la iglesia en Antioquía. Por lo cual, en la asamblea que se manifiesta en ese concilio, ellos envían una carta, pero no solo envían la carta, porque van la carta, pero también envían a 2 ministros, entre uno de ellos Silas, que también eran profeta. Llegaron con la carta juntamente con la palabra del Señor y confirmaron a los hermanos que estaban en la fe, ¿verdad? Porque posiblemente también no le habían creído mucho a Pablo y necesitaban de un ministro reconocido como Pedro. Entonces llegaron a ministrar y pues de alguna manera se estaba solucionando la situación. Entonces vemos de que hay una función que Dios está usando a los ministros de parte de Dios para que lleven tanto el evangelio como también el aprendizaje de la palabra del Señor, porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Entonces, esto es muy importante resaltar y por eso también lo remarca aquí Gálatas. Perdón, no sé, aquí este es perdón, aquí está. Gálatas capítulo 4, 1 al 2 dicen, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que nos damos cuenta de que Dios nos ha colocado a veces a personas, y por eso hay también iglesias y congregaciones, o inclusive puede ser que nuestro papá, tío, o alguna otra persona puede ser que tenga la palabra de Dios y él lo ha delegado nos ha puesto a su cuidado para que nos enseñe la palabra del Señor, ¿verdad? No estamos hablando solo en el caso de pastores, sino que también Dios utiliza a otros ministros como diáconos, ancianos y otros obispos que podríamos mencionar, que lo habla el libro de Hechos, acerca de los obispos de las iglesias. También en Timoteo, en Tito, relacionado a ellos, que también ellos están para enseñar, porque la palabra dice que el anciano, como el obispo, tiene que saber cómo enseñar. Entonces ellos también enseñan y están vigilando sobre la iglesia del Señor para que todo se maneje de buena manera. En este caso en Gálatas muestra que el mismo Dios ha delegado a tutores, dice, cuando es niño, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que el Padre delega a estas personas para que seamos enseñados. ¿Para qué? Para que aprendamos cómo hacer las cosas en la heredad de Dios, o en la heredad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, por eso Dios delega. No es de que Dios no vaya a usar a sus ministros, sino que debemos aprender a aprender de ellos, de las personas que Dios ha colocado, porque obviamente ellos ya han pasado por muchas cosas en el Evangelio. Ellos ya han aprendido muchas cosas de Dios y podemos aprender muchas cosas de aquellos que nos han delegado, como el caso que hablamos de Epafras, ¿verdad? Que fue un ministro fiel que enseñó fielmente la palabra del Señor, para que ellos pudieran crecer y puedan dar abundante fruto, que ciertamente no lo leímos todo completo en Colosenses, pero en el capítulo de Colosenses, capítulo 1, muestra que tanto Epafras como Pablo y también Timoteo estaban orando por la congregación para que Dios le diera sabiduría y sabiduría e inteligencia para que pudieran andar conforme es digno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos están ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para nosotros podamos aprender. ¿Por qué lo menciono esto? Porque ciertamente uno le salen dudas o uno quiere aprender algo y puede abocarse a ellos para poder consultar o poder aprender de lo que el Señor les ha enseñado y nosotros podemos tener una guía, ¿verdad? Pero también aquí entra el pequeño pero del cual hablé, ¿verdad? Y aquí por eso voy a resaltar este caso de Gálatas también, que es el capítulo 1 del 15 al 17. Dice de la siguiente manera: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, en este caso que muestro de lo que estoy mencionando, es de que ciertamente Dios nos ha dado ministros, ¿verdad? O sea, ciertamente Dios ha dado personas en las cuales podemos aprender, inclusive le podemos preguntar, o inclusive pues podemos apoyarnos, ¿verdad? Pero también el apóstol Pablo nos demuestra algo, que realmente el que está bajo la posición total es Dios. Por eso que él menciona, dice, y no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, que él podía venir y irse a correr con Pedro para ir a preguntarle de primas a primeras a Pedro, o a Jacobo, o a Juan, o inclusive a Santiago, pero no lo hizo. Él primero fue a ponerse al servicio y al aprendizaje de Dios Padre.
Es decir, que ciertamente Dios ha colocado a personas, pero no significa por eso que nosotros salgamos corriendo hacia las personas o hacia los ministros o buscar una dependencia de ellos, sino que buscamos tener una dependencia total sobre Cristo Jesús, porque Él es realmente nuestro verdadero maestro, nuestro verdadero ayudador. Él, en su misericordia, lo que puede hacer es ya enviarnos a las personas o a los ministros, o él mismo decirle, ve y pregúntale a tal persona. Esto por lo que me he mencionado, de que nosotros debemos tener una prioridad sobre la palabra y el Espíritu de Dios. Es decir, nuestro principal enfoque es la palabra y la consulta con el Espíritu Santo. Obviamente también el mismo Espíritu puede enviarnos a personas para que nos ayuden a aprender a nosotros, ¿verdad? Y menciono esto claramente también por causa de aquellos que son falsos ministros. Porque hemos hablado y hemos dicho claramente que obviamente Dios ha estipulado verdaderos, pero también en el mismo contexto de Efesios capítulo 4 habla que también hay hombres engañadores con estratagemas que van enfocadas en el error. Entonces la pregunta sería, ¿cómo lo identificamos si a veces nosotros no sabemos muy bien la palabra, ¿verdad? Y por eso es la dependencia total y absoluta sobre el Espíritu Santo y sobre la palabra de Dios. No necesariamente solo dejarnos guiar por un predicador X o Y, ¿verdad? Y Dios mismo nos va a ayudar en esto. Y lo menciono y lo recalco por lo que dice Juan, capítulo 1, capítulo 2. Este es versículo 2, no sé, me confundí aquí. Es 1 Juan capítulo 2, dice de la siguiente manera, del 26 al 27. Os he escrito esto sobre los que engañan. Otra vez, os he escrito esto sobre los que os engañan. 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así que como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque alguien dirá, bueno, me decís que hay siervo de Dios y que debo aprender, y aquí dice que no nadie me tiene que enseñar, pero es bajo el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? De que aquí en el versículo 26 claramente dice, os he escrito esto sobre los que engañan, es decir, que hay situaciones de engaño. Engañadores han salido muchos por el mundo, como lo dice 2 Juan. Hay, pero lo que nos va a ayudar a nosotros y en lo que nos va a reafirmar en todas las cosas es el Espíritu Santo. Por eso dice, pero la unción que está en vosotros, que recibiste de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Esto bajo la expectativa de que nosotros debemos buscar la comunión con Dios y su palabra constantemente. Obviamente en esa comunión, en esa necesidad, en esa consulta, en esa situación de estar delante de Él puede enviarnos a ministros para que nos enseñen y nosotros buscar de alguna manera saber cómo aprender de ellos. Por eso mencionamos el caso de Hechos capítulo 8, porque vemos claramente cómo el Espíritu Santo, sabiendo que el etíope quería aprender acerca de la palabra de Dios, el Espíritu Santo se encarga de enviarle a Felipe para que el etíope pueda recibir del Evangelio del Señor Jesucristo y para que pudiera, ¿qué? Pudiera ser salvo. También podemos señalar el otro caso de que se habla, por ejemplo, Hechos capítulo 10, cuando se hace mención acerca de Pedro, que Pedro claramente Dios le revela en la azotea acerca de la purificación de todas las cosas, y en otro lado, en otra parte del mundo, por así decirlo, estaba un Cornelio orándole a Dios, y en sus ayunos, en la oración de la tarde, se le presenta un ángel diciéndole que mande llamar a Pedro. Pero ¿qué estaba haciendo Cornelio? Buscando a Dios. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orándole y pidiéndole a Dios. Dios se encargó de enviarle a alguien para que le enseñara, pero realmente él se enfocó primeramente en él. Y si podemos el caso de Pablo es lo mismo en Hechos capítulo 9, cuando dice que Pablo, después de que se le reveló Cristo, dijo, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Él se puso a orar y a pedirle al Señor, y luego en ese momento viene Dios y le habla a un tal Ananías y diciendo, mira, ve al tal lugar, porque ahí se encuentra una persona llamada Pablo, de que él está obrando y ayunando, y él te ha visto en visión que le ponen las manos y él recibe la vista y es bautizado con el Espíritu. Entonces vemos de que ciertamente Dios envía a sus siervos, pero el punto principal es Dios y su comunión, y la comunión con Él, ¿verdad? Él se va a encargar de enviarnos a las personas que nos van a guiar y nos van a educar, pero realmente la dependencia total es sobre Él. Nosotros
nos ha colocado a ministros, pero no significa tampoco que vayamos a depender, por así decirlo, una dependencia absoluta a los ministros, porque no es así. La idea de Dios es de que nosotros seamos formados, que busquemos una madurez, y una madurez involucra a veces también una independencia. No una independencia que voy a hacer mi propia iglesia, sino que una independencia en el sentido que yo puedo depender y sé cómo moverme. Es decir, cuando yo era niño, o por lo menos en mi caso, mi madre y mi padre me llevaban a la escuela agarrado de la mano y diciéndome que tengan cuidado con la calle, ¿verdad? Pero ahora que yo soy grande, no tengo que ir a la escuela o a la universidad agarrado de mi madre o mi padre viendo que ellos me ayuden para cruzar la calle. Yo ya puedo cruzar la calle, pero no significa que pierda mi relación con ellos. No significa que no los visite, que no los abrace, que no los ame, o que ellos no me den algo, que yo no les dé algo a ellos, ¿verdad? A eso me refiero con los ministros. Es decir, ciertamente yo puedo preguntarles y aprender, pero tampoco me exime de que yo pierda la relación con Dios y con mi comunión y la comunión con la palabra. Algo similar con lo que ha pasado con Pablo, de que Pablo los bereanos, él les predica la palabra a los de Berea. Ellos escuchan la palabra de parte del ministro, dice que se regocijaron y se alegraron en la palabra de Pedro y Bernabé, pero que también asimismo ellos fueron a revisar las escrituras para verificar lo que ellos estaban diciendo. Y obviamente vieron que lo que decían era verdadero. Entonces ahí habla de una responsabilidad. Ciertamente Dios envió a los ministros Pablo y Bernabé para que predicaran, y ellos estaban predicando una verdad, pero la responsabilidad de los otros que habían escuchado la palabra era entrar en la comunión con Dios y decirle: Señor, ellos han predicado tu palabra, es cierto lo que ellos están diciendo, ir a revisar la palabra y confirmar que verdaderamente es cierto. Hay una responsabilidad nuestra también. No significa que solo vamos a recibir y recibir y recibir sin pensar lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos engañadores que han salido por el mundo. Más aún en este tiempo final, porque la palabra dice que en los postreros días vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y que también vendrán muchos con apariencia de piedad para engañar y llevar cautivas a las señoritas y otras personas. También la palabra nos enseña que debemos tener cuidado de todos ellos, ¿verdad? Porque también se levantarán maestros conforme a vuestras propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque el tiempo es final y debemos estar preparados. Por eso debemos consultarle y preguntarle al Señor a quién debemos escuchar. Más aún en este tiempo que a veces están las redes sociales, YouTube, TikTok, y muy fácilmente hay mucha información que se está predicando y enseñando, que no necesariamente tengan el respaldo de Dios, ¿verdad? Y por eso debemos primero cimentarnos en la comunión a través de la palabra y el Espíritu Santo, que es lo principal para nosotros. Y segundo punto, si Dios quiere, si Dios me guía, me motiva, me habla, me enseña, me dice, prestar atención a aquellas personas que están predicando. Caso contrario, mejor no hacerlo. Por muy ministro reconocido, por mucho que sea diga, o sea, mejor, si Dios no lo quiere, mejor apartarme y sentarme a su cátedra, aunque pueda costar más aprender de esa manera, pero estoy más seguro porque Él me está diciendo. Si Él me dice, ve y escucha todo lo que otro predicador diga, en el sentido que yo levante a una persona, con toda la fe, estar escuchando, porque la Biblia dice que hay que escuchar con fe, ¿verdad? Pero también no significa por eso de que voy a dejar de leer la palabra o de orar. Significa que Dios me está dando una ayuda, y por eso se llama ayuda. ¿Me explico? Es decir, por ejemplo, cuando uno aprende a manejar bicicleta, cuando uno está comenzando a aprender la bicicleta, por lo menos en mi caso, cuando yo aprendí, había unas llantitas que le ponían a uno, es unas llantitas que son de ayuda en lo que uno comienza a manejar y uno no se cae de la bicicleta, ¿verdad? Entonces a veces los ministros son como las llantitas, ¿verdad? Como que le colocan a la bicicleta, que mientras uno va avanzando, ahí nos están ayudando, apoyando, mientras uno va alcanzando la madurez. Mientras uno va alcanzando el equilibrio espiritual, en lo que uno va avanzando. Pero tampoco por eso uno significa que uno ya ha madurado eso, no significa que uno no aprenda de otras personas, ¿verdad? Siempre Dios nos va a ayudar, por eso la Biblia habla de capacitar a los santos. Hay cosas que nosotros no sabemos, que desconocemos, que le agradan a Dios y que no lo sabemos, y que Dios puede enviar a alguien para que nos hable, para que nos aconseje, para que nos instruya. Entre uno de los ejemplos que podemos colocar es el ejemplo de Moisés y Yetro, que Dios le envía, mire, y esto es bien importante porque a pesar de que Moisés tenía una comunión con Dios cara a cara, a pesar de que Moisés oraba, se entregaba, fluía, no había nadie como Moisés según la palabra, y casualmente Dios le envía a Yetro, a su suegro, alguien que no necesariamente tenía por así decirlo,
disposición ministerial como la de Moisés, ¿verdad? Pero vemos de que ve que cometió un error. Le dijo, ¿por qué haces esto? Te vas a cansar tú y todo el pueblo, vas a desfallecer. Mejor haz esto. Pon personas de 1000, de 10,000, de 500, de 100, de 5, e instrúyelos y que ellos traten contigo nada más las cosas más difíciles. Y él mismo también dice, Yetro, esto, ojo también, dice, si es la voluntad de Dios, hazlo. Dice que Moisés fue a preguntar claramente, o él se dio cuenta que era consejo de parte de Dios a través de su suegro, y que él lo comenzó a implementar. Y vemos que prácticamente comenzó a fructificar la situación con el caso de Moisés. Pero vemos de que a pesar de que Moisés tenía una gran comunión con Dios, Dios le envió a Yetro, a su suegro, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él estuviera atento. Y él, obviamente, muy siervo de Dios puede ser, pero cometió un error administrativo, si lo queremos llamar así, que si seguía en esa línea iba a tener un problemas a futuro. Dios, en su consejo, utilizando un siervo de él, que era Yetro, le dio una instrucción. ¿Para qué? Para que las cosas se encaminaran y se fueran. ¿Por qué? Porque también Yetro, a él se le conoce como el sacerdote de Madián, es decir, que él ya había tenido un año de experiencia en el ministerio, porque era un sacerdote en Madián, ¿verdad? Es decir, que él tampoco era como que de la nada salió. Él ya llevaba años porque era mucho mayor que Moisés. Ya tenía experiencias, por así decirlo, en el ministerio. Y este ministro maduro le explica y le enseña a este otro ministro llamado Moisés para que él sepa cómo manejar las cosas sabiamente. Entonces vemos de que Dios se apoya o toma ministros como recursos para el aprendizaje de nosotros, para aprender. Y obviamente lo tomamos nosotros de ahí, hemos aprendido a saber cómo hacer cosas porque están escritos en su palabra. Entonces, lo que me quiero resaltar, o en resumidas cuentas, con todo lo que he estado mencionando, voy a regresar aquí al principio, es de que ciertamente Dios ha instituido, ha constituido ministros de parte de él, a los cuales Dios le ha enseñado, los ha capacitado, los ha formado, para que nosotros podamos aprender de la doctrina de él. Pero también debemos estar atisbados de que hay falsos ministros del enemigo, disfrazados como ministros de luz. Y que por lo tanto debemos estar mucho más cerca de la palabra y de la oración, o en la comunión con el Espíritu Santo, y consultar siempre con Dios. Pero no solo dejarnos como que, soñé que Él sí es siervo de Dios, sino que también ponerlo bajo el parámetro de la palabra. ¿Por qué menciono esta parte? Y esto lo voy a mencionar es porque con esta situación que a veces las personas quieren conocer acerca de los dos testigos, han salido ministros y las personas dicen, sí, es que yo oré y él me mostró el Dios que ellos son de los dos testigos, ¿no? Y casualmente uno de ellos se murió. Entonces, ¿qué pasó con aquello que él dijo que Dios le había mostrado, ¿verdad? Es porque no revisó en la palabra, no fue a entender por medio de la palabra, no entró bajo sabiduría en muchos casos, y por eso somos engañados. A veces por eso mencionábamos en la mañana acerca de que somos a veces muy ingenuos nosotros, ¿verdad? Inclusive yo cuando comencé en el evangelio antes pensaba que todos eran siervos de Dios. Ya conforme el paso del tiempo, inclusive cuando conocí a un ministro me habló de eso y me comenzó a hablar de ciertas cosas y yo entendí, ¿verdad? Y dije, sí, tengo que tener más cuidado porque puedo ser engañado y arrastrado. Entonces, ciertamente Dios usa a sus ministros. Dios quiere que aprendamos de ciertos ministros porque ya tienen una experiencia, ya tienen, por así decirlo, un kilometraje en experiencia, ¿verdad? Y a veces, como le he mencionado a algunas personas, a veces no es que hemos aprendido necesariamente por que hemos sido diligentes y nos hemos sentado a leer, sino que a veces hemos tropezado. Sabemos dónde está la piedra, sabemos dónde está el hoyo, ya pasamos por ahí, ya nos caímos no una, sino 2 o 3 veces, y a veces decimos a las personas o comentamos a las personas de que miren, no pase por ahí, se va a caer. No solo porque la palabra dice, sino porque yo ya me caí, y no una, 3 veces. Entonces debemos atender al consejo que debemos evaluar si está en la palabra o no está en la palabra. Y es nuestra responsabilidad estar diariamente bajo el consejo de la palabra para no ser engañados. Más bien de que cuando nos hablen de la palabra, digamos, sí, eso está en la palabra, eso está en la palabra. Si alguien más viene a decirnos un consejo, cualquier cosa, todo, por así decirlo, cotejarlo o revisar lo que esté en la escritura. Y aún así, aunque esté en la escritura, ir a consultar delante de Dios y decirle que nos ayude a vivir prudentemente, muy prudentemente. Porque ciertamente las personas pueden usar la palabra, pueden usar ciertas cosas, pero también sobre todas esas cosas está la sabiduría y la inteligencia para saber cómo poner en práctica la palabra. Recordemos de que decirnos algo es una cosa y ponerlo en práctica es otra cosa.
Por eso la palabra dice en el libro de Eclesiastés de que Dios da el mandato real, pero el corazón del sabio conoce el tiempo y el juicio. En otras traducciones dice, el corazón del sabio conoce el cómo y el cuándo hacer las cosas. Es decir, que el mismo Dios nos está diciendo algo, pero nosotros bajo un corazón sabio debemos saber cómo y cuándo hacer las cosas. Entonces, por esta razón es de que Dios ciertamente ha dado ministros, pero nuestra mayor comunión y responsabilidad es con el Espíritu y con la palabra. Pero también identificar a aquellos que Dios ha dispuesto para aprender de ellos. Y eso nos va a ayudar, por así decirlo, a acelerar nuestro crecimiento en Cristo Jesús, porque para eso ha sido puestos. Por eso habla de Efesios capítulo 4, ¿verdad? Para que nos capaciten, para que lleguemos a la estatura. Y obviamente va a llegar un momento que Dios también nos va a poner como siervos. No como primarios necesariamente, ¿verdad? Sino que obviamente también, por eso se habla de los ancianos, también se habla de los obispos, inclusive los mismos hermanos en Cristo Jesús que Dios ha enseñado y ha guiado, nos pueden dar un consejo a nosotros, ¿verdad? Y por esa razón debemos estar atentos a la palabra del Señor, que nos aconsejan personas, ¿verdad? Que nos han enseñado y nos han amado a lo largo de la vida y que le hemos pedido consejo. Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude para apartar a aquellos que no son de parte de Él y que el Dios acerque a aquellos que son de Él para que nos ayuden a crecer los siervos de Dios. Que Dios nos confirme a aquellos que debemos dejar de oír, pero también Dios que nos confirme a aquellos que debemos continuar sin oyendo o que Dios nos provea. Pero ante todas las cosas, no olvidarnos de la comunión en intimidad con nuestro Padre Celestial y en la lectura de la palabra. No debemos dejar de hacerlo. Por muy ungido que alguien pueda hacer, nuestra dependencia máxima y total debe ser delante del Padre de las luces. El ministro es una forma de ayudarnos, una forma de guiarnos, pero no es la totalidad. Por eso mencionaba el caso de Gálatas, donde dice que será puesto por tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es decir, que el Padre no quiere que necesariamente que toda la vida esté bajo esa forma de enseñanza, sino que Él se pueda desenvolver. Por eso se llama aprender, porque el aprendizaje es porque no lo sabemos. Pero Dios nos va a ayudar y nos va a ministrar por su palabra, por su revelación, por los ministros que Él envía, por todo ello, para que unánimes juntos crezcamos en el amor y podamos alcanzar la estatura del amor perfecto y la plenitud de Cristo. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre amado y bendito en Cristo, venimos hoy delante de ti para que tú nos ayudes. Sabemos de que tú has estipulado y has formado y constituido ministros de parte tuya para nuestra enseñanza, de la cual queremos aprender. Ciertamente queremos porque queremos avanzar en este evangelio. Sabemos de que ellos han vivido, experimentado, aprendido cosas que tal vez no nos han venido ni siquiera a la mente y que tú quieres usarlos a ellos para nuestro aprendizaje. Pero también sabemos que tenemos que tener cuidado en no entrar en una dependencia hacia ellos, sino más bien una dependencia hacia ti. También no idolatrarlo a ellos, sino que realmente a exaltarte y entrar en adoración hacia ti plenamente. Pero también, amado Padre, también saber que tenemos que tener cuidado de aquellos que son falsos. Y por esa razón el apóstol Juan nos habla en 1 Corintios capítulo 2 de que debemos tener la comunión con el Espíritu Santo, porque Él nos enseñará todas las cosas, sabiendo que la misma unción nos enseñará. Y por eso también tú nos has dado el recurso de la palabra para que nosotros podamos aprender de esta bella y preciosa palabra que tú nos has dejado. Gracias te damos, Padre, por todo lo que estás haciendo para que podamos aprender de Jesucristo, porque te has esforzado de tal manera para darnos la enseñanza verdadera, pura y sana. Pero también ayúdanos a nosotros a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada y también asimismo la palabra verdadera del Evangelio. Procurando guardar nuestro corazón de todo lo que el enemigo quiere hacer y entrando continuamente en tu comunión y aprendiendo de ti. Como decía David, ¿verdad? De estar en tu templo, inquiriendo en tu lugar. Santo, te lo pedimos en Cristo Jesús, bendito Dios. Guárdanos de lo malo, ayúdanos a confirmar bajo lo verdadero, ayúdanos a no menospreciar a tus siervos, ayúdanos a prestar atención a saber a quién estás usando para nuestra enseñanza, pero también no caer en dependencias, sino más bien en aprendizaje, agradeciéndote primeramente a ti, como dice tu palabra, todas las gracias sean dadas al Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, ayúdanos hoy, Señor bendito y amado, para deleitarnos en tu presencia y en tu palabra. Eterno eres, bendito eres, glorioso eres. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a orar también por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador y se quieran también reconciliar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque has dado fuerza a nuestras vidas. Hemos escuchado tu llamado y queremos aceptar el llamado de arrepentimiento para salvación.
confesando nuestros pecados y declarando que Jesús es el único mediador entre tú y nosotros y que también Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Reconocemos que Él es Señor y Salvador y lo declaramos, y también creemos que tú lo has resucitado entre los muertos, y por eso queremos vivir una vida entendiendo que Él ha resucitado y caminando rectamente en la verdad, para alabanza de la gloria de tu gracia. En el nombre de Jesús, restaura todo lo que hemos destruido. Por favor, ayúdanos a ser bautizados en agua, ser bautizados en el Espíritu Santo y ser bautizados y participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, Señor amado. Amén y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades, como dice su palabra. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos hoy por todas las peticiones de oración que se han presentado. Queremos hoy, Señor Jesús, que tú escuches la oración de cada uno y que suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por ser misericordioso para con nosotros. Gracias por darnos de tu palabra y tu fidelidad. Por favor, ayúdanos a caminar rectamente. Provee de sanidad, provee de liberación, provee de amor, de perdón de pecados, de reconciliación, del espíritu de Elías. Provee, Señor Jesús, de ti como un guerrero, de ti como un libertador, de ti como un proveedor, de ti como una persona justa que obra conforme a su misericordia. Gracias, Señor. Suple toda la necesidad de este país de Guatemala para que entren en arrepentimiento para salvación y que alaben y bendigan tu nombre. No solo nuestra nación, sino aquellos que están presentes y los representantes de cada nación que nos escuchan para alabanza de la gloria de tu gracia. Guíanos a caminar en la fe y provéenos de tu palabra, de los ministros del Espíritu Santo, de todo aquello para aprender la palabra de tuya, Jesús. En el nombre de Jesús, gracias, eterno Salvador, entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén.